Hola, buenas tardes. ¿Me avisan si se escucha bien? Déjenme revisar una cosa. Ok, perfecto. Me avisa si se oye bien. Ok, déjenme ver aquí en los comentarios. Ah, ok. Se escucha, me dijeron. Gracias, Jordi. Nada, vamos a esperar unos 2 minutos más y comenzamos. Perfecto. En el día de hoy, vamos a ver una conferencia sumamente interesante. Mientras, vamos a ir saludando a Jordi, que está aquí con nosotros, a Rafael Gutiérrez, que veo que se conectó, a Edna y a Melissa por igual. Mientras tanto, les recordamos que las conferencias de fase A se están dictando, lo que son los jueves y los sábados, por esta misma plataforma de Facebook Live, en el cual nosotros vemos todos los temas a tocar de las conferencias de fase A, valga la redundancia. Ok, Faricia, gracias. Los jueves y los sábados a las 6 de la tarde. También tenemos las conferencias de fase B que se están dictando lo que son los martes a las mismas 6 de la tarde. Así que los invitamos a que se unan con nosotros y puedan pues desarrollar en sí mismo a través de las prácticas lo que es su conciencia y aprovechar esta maravillosa oportunidad. Bueno, vamos a comenzar con esta conferencia que se llama Método para despertar la conciencia, las dos conciencias, objetiva y subjetiva. Me avisan si se ve bien, si me oyen bien, para comenzar con la conferencia. Ok, perfecto. Entonces, como le estaba diciendo, la conferencia del día de hoy se llama Método para despertar la conciencia, las dos conciencias, la objetiva y la subjetiva. Primero que nada, vamos a aclarar que esa conciencia subjetiva proviene de nuestros defectos psicológicos, es decir, de nuestros yoes.
Y la conciencia objetiva, como bien su nombre pues lo indica, proviene de lo que es nuestra verdadera conciencia. A través de este conocimiento, de estas conferencias, nosotros hemos podido ver o se nos ha dicho que nosotros tenemos un 97% de subconsciencia, que sería esa conciencia subjetiva, y un 3% de conciencia. Entonces, mucho hemos escuchado a través de las redes sociales o diferentes medios de comunicación que hoy existen sobre el famoso despertar de la conciencia. Mucho se habla sobre este tipo de tema. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos que tener mucha cuenta con eso porque nos podemos encontrar por el camino con un sinnúmero de cosas que lo que van a hacer es que nosotros alimentemos al defecto psicológico en vez de nosotros eliminarlo. Y para nosotros poder despertar nuestra conciencia, nosotros tenemos que, obviamente, eliminar ese 97% de subconsciencia que tenemos. Sin embargo, ese 97% de subconsciencia está enfrascada, embotellada en lo que son todos estos defectos psicológicos. Todas esas diferentes formas de ser y que son equivocadas tienen una chispita de nosotros ahí atrapada. Entonces, esa chispita se encuentra embotellada en cada uno de esos defectos. Y todas esas chispitas, que esos detallitos o esos defectos tienen embotellada, es lo que compone lo que es el yo en general, es decir, el ego. Pero no el ego de yo nada más ser egoísta, porque eso es otra cosa. En la sociedad hemos visto que ego nada más se le llama a una persona que tal vez tenga vanidad por sí misma o que actúe de una diferente manera. No eso es parte del ego, pero estamos hablando del ego en general. Todas esas cositas, todos esos pequeños detalles que vemos ahí que tienen forma como de monitos chiquitos, componen lo que es el mí mismo, o sea, lo que es el yo. Obviamente esta esencia que tiene por ahí esos detalles o esos agregados psicológicos atrapada, no es una esencia libre, o sea, no es movida por lo que es nuestra conciencia, sino que esta esencia obedece a los placeres que el defecto psicológico pues quiera hacer o quiera obtener. Esa esencia o esa conciencia que está ahí enfrascada está actuando bajo el condicionamiento del yo. Por ejemplo, si nosotros tenemos un yo de la ira, o por ponerlo más fácil, un yo de la impaciencia, pues ese defecto, o sea, la contraparte de la impaciencia sería el hecho de tener paciencia, tener serenidad, etc. Pero, ¿qué pasa? En vez de esa esencia actuar en función de lo que sería la conciencia, que sería el hecho de uno ser paciente, etcétera, lo que está actuando es referente a lo que el yo quiere, o sea, está condicionada al defecto, que sería el hecho de tener impaciencia. Que, por ejemplo, si nos dejan esperando algunos 5 minutos, había una reunión entre amigos o con familiares, etcétera, ya inmediatamente vemos cómo va manifestándose ese yo. Entonces, esto es lo que nosotros queremos decir cuando hablamos de que esa esencia está condicionada en el efecto psicológico, o sea, actúa a lo que el efecto psicológico quiere. Pero, ¿qué pasa? Cuando nosotros comenzamos a autoobservarnos a través ya de las diferentes técnicas o de la práctica que hemos visto anteriormente aquí en el conocimiento, y nosotros vamos identificando lo que son esos detalles, nosotros vamos a ir poco a poco eliminando o desintegrando al yo psicológico. Nosotros vamos a comenzar a liberar pequeñas chispas que tienen atrapadas los diferentes detallitos o los diferentes agregados psicológicos. Entonces, cuando se vaya liberando esas chispitas, va a ir aumentando poco a poco ese porcentaje de conciencia
que nosotros tenemos. Cuando nosotros comenzamos o cuando nosotros eliminamos un detalle, esa esencia que tenía el defecto psicológico atrapada lo que hace es que ocurra una emancipación, es decir, se libera del yo. Es ya autosuficiente, podríamos decir, o es ya es una esencia libre, para ponerlo más fácil. Entonces, esa esencia que está ahí liberada puede, a través de lo que es el Padre, ayudarnos para nosotros a seguir en nuestro trabajo, para seguir desarrollándonos y seguir despertando las demás esencias que tiene el yo embotellado. Pero esto solamente es posible a través de nosotros eliminar lo que es el defecto psicológico. Si nosotros no eliminamos los defectos psicológicos, ya sea la ira, la codicia, la vanidad, la pereza, el ocio, la lujuria, que tiene demasiada sabiduría atrapada, la fornicación, etcétera, nosotros no vamos a poder rescatar sabiduría, no vamos a poder liberar conciencia o liberar esas esencias que tienen los defectos psicológicos atrapadas. Sin embargo, si nosotros nos ponemos a trabajar fuertemente en este trabajo de la eliminación de los defectos, que es el tema que vamos a tocar aquí hoy, hoy toda esta conferencia se va a basar en cómo vamos a eliminar un defecto psicológico, cómo el yo utiliza la conciencia para moverse a su favor y cuál es ese porcentaje de conciencia que nosotros tenemos que todavía es libre, etcétera. Entonces, cuando nosotros vamos haciendo ese trabajo arduo que es de eliminar esos defectos psicológicos, nosotros vamos a poder rescatar lo que son esas esencias atrapadas. Entonces, a mayor cantidad de yoes desintegrados que nosotros tengamos, mayor sea la muerte que le demos en el día a día a los defectos psicológicos, mayor autoconciencia nosotros vamos a poder rescatar. Sin embargo, si en el día andamos identificados, fascinados con la vida, con el trabajo, con la familia, con el jefe, etcétera, y no estamos eliminando los distintos defectos psicológicos que se expresan, pues menor conciencia despierta vamos a tener. Algo tenemos que tener muy, pero muy, muy claro, y es que el despertar de la conciencia solo es posible a través de la muerte psicológica. Es como que nosotros nos pongamos a hacer una casa, por poner un ejemplo, bien sabemos que tenemos que limpiar el terreno, muchas veces hay que rellenar ese terreno para que pueda tener para que pueda tener fuerza donde se vaya a construir esa casa, o sea, para las columnas y todo eso, etcétera. Sin embargo, si nosotros no hacemos todo ese previo trabajo que hay que hacer antes de comenzar a construir la casa, sabemos que no va a quedar muy bien lo que es esa construcción que se está haciendo. Entonces, ese terreno hay que agarrarlo y limpiarlo, quitarle lo que son tal vez esos pedazos de troncos que tiene, que están ahí incrustados dentro, bien a fondo de la tierra, quitarle lo que son esos peñones, por ejemplo, esas piedras gigantes que tal vez tenga, etcétera. O sea, hay que ir limpiando absolutamente todo. Y obviamente si el terreno pues tiene muchas plantas, muchas hierbas, limpiarlo. Para luego que se haga todo ese proceso, comenzar a rellenar, comenzar a marcar, etcétera, y comenzar a hacer lo que es esa casa que queremos hacer. Asimismo pasa con nosotros eliminar o con nosotros querer despertar nuestra conciencia. Para nosotros poder despertar nuestra conciencia tenemos que comenzar con el factor muerte psicológica. No hay otra forma de nosotros poder despertar la conciencia que no sea muriendo en sí mismo, es decir, muriendo aquí y ahora. Ustedes están viendo esta conferencia, ya sea a través de su teléfono, de su computador,
me están viendo aquí ahora, pero si tal vez nosotros nos ponemos a auto-observarnos, nos vamos a dar cuenta que cuando ven a ver estamos pensando en la cena, o estamos pensando en que mañana hay que hacer tal cosa en el trabajo, o que me faltó una tarea de la universidad que tenía que enviar, o que todavía falta ropa por lavar. Entonces nosotros no estamos aquí ahora. Siempre hay un defecto psicológico que nos está distrayendo de donde tenemos que estar concentrados. Y como este defecto psicológico nos está distrayendo, pues nosotros no estamos plenamente conscientes de este momento ni de este evento. Lo que tenemos que hacer con esos defectos psicológicos que nos distraigan es practicar la muerte psicológica. A través de la muerte psicológica, nosotros vamos a poder liberar lo que es esa conciencia o esa esencia atrapada en el defecto y vamos a poder encaminarnos hacia el arduo trabajo que es la autorrealización íntima del ser. Es urgente para nosotros eliminar lo que son los defectos. Me imagino que si ya alguno ha comenzado a hacer sus prácticas, se va dando cuenta de que siempre hay un defecto psicológico que nos está manifestando. Nunca estamos solos. Muy pocas veces estamos concentrados. Entonces, es urgente para nosotros poder transformar ese subconsciente que tenemos y eliminar todos esos detallitos para que ese subconsciente se vuelva consciente. Es urgente para nosotros poder liberar esa esencia que está ahí enfrascada en lo que son los distintos yoes. Y esto solo es posible a través de la muerte psicológica. Nosotros tenemos que morir en sí mismo. Todo lo que nosotros conocemos, todo lo que nosotros creemos que somos, tenemos que eliminarlo, perdón. Porque a través de la incesante autoobservación nosotros nos vamos a dar cuenta que en realidad no somos nada de eso. El ser no es nada de lo que nosotros ahora mismo somos. Obviamente eso se va dando en un proceso en cada quien, en cada persona, y cada quien lo va a ir comprendiendo y vivenciando más que nada a través de la práctica. Pero no es posible poder despertar la conciencia sin nosotros previamente haber muerto en sí mismo. Hay personas que intentan primero despertar la conciencia para luego morir psicológicamente. Pero eso es algo inaudito, o sea, ni siquiera saben de qué están hablando. Porque como ya pusimos el ejemplo de la casa, se supone que nosotros no vamos a construir una casa en un terreno que esté desnivelado o que esté lleno de plantas o que haya troncos bien grandes que ni siquiera nos dejen construir bien la propiedad, porque esto no es algo ni siquiera lógico. O sea, la casa se puede derrumbar de una vez, esa no es la forma de hacer el trabajo, obviamente estamos cometiendo un error ahí y un sinnúmero de cosas. Lo mismo pasa con el despertar de la conciencia. A muchas veces vemos por las redes sociales el hecho de que, ay, sí, yo soy muy bueno, yo soy un ser de amor, un ser de luz, yo soy un ser de paz. Pero oye lo que están diciendo, yo. O sea, yo soy, el yo es. Pero es una total mentira, eso es un yo que hay ahí metido, que si uno se pone a observarlo, va a darse cuenta que es un yo de uno que está dentro de ese evento que nos constituye en ese momento, porque cuando ya salimos de eso, pues obviamente ya no somos un ser de luz, ni un ser de amor, ni un ser de paz. Cuando viene a ver, ya salimos de ese estado y ahora andamos por ahí iracundos o andamos peleando o nos andamos identificando con las demás personas o criticando, mira fulanita, qué cosa se puso, ya sea a través de las redes sociales, el teléfono, etcétera. Entonces es algo ilógico querer despertar la conciencia sin antes haber eliminado esas diferentes formas equivocadas de ser. Es algo imposible. Lo que nosotros podemos hacer con ese método es alimentar otros yoes mucho más peores y que están despiertos en el mal. O comenzar a crear otros yoes que tengan que sean más cosas, más inteligentes,
y que nos hagan creer a nosotros que estamos avanzando, cuando en realidad es mentira. Primero hay que derrumbar todo lo viejo para que nazca todo lo nuevo. Y para poner un ejemplo, aquí vamos a ver este niñito sumamente gracioso y bonito, que todos pasamos por esa etapa cuando nacimos, primero fuimos niños. Y me imagino que todos y cada uno de nosotros, cada vez que vemos un niño, pensamos o decimos, ay, qué niñito tan lindo, o mira qué sonrisita ni más bella, o mira qué graciosito se ve. O sea, los niños como que emanan una belleza así natural, una inocencia, que eso proviene de lo que es la misma conciencia. Ya que estos infantes pues gozan de lo que es una autoconciencia plena, o sea, se encuentran totalmente despiertos aunque nosotros creamos que no. Dentro de un niño recién nacido se encuentra reincorporada lo que es la esencia de esa criatura y esa esencia emana lo que es esa belleza de la cual estamos hablando. Sin embargo, con esto nosotros no queremos decir que el niño goza de un 100% de conciencia libre, sino que ese 3% de conciencia que todos tenemos, el niño pues no la tiene dormida o no la tiene enfrascada en lo que son los distintos yoes, en lo que son los distintos defectos psicológicos. Ya que para que los defectos psicológicos entren en lo que es el niño, este tiene que formar lo que es la falsa personalidad. Y esto se forma de 0 a 7 años, usualmente se le forma la falsa personalidad al infante. Mientras tanto, este puede gozar de lo que es un 3% de conciencia totalmente libre. Cuando este infante comienza, por ejemplo, a crecer y todo por el estilo, pues ahí sí se le van desarrollando lo que son, o se le van reincorporando lo que son los defectos psicológicos. Usualmente nosotros los adultos vemos a los niños recién nacidos como que son algo frágil, inconsciente, con piedad, etcétera, porque lo vemos tan así, como tan graciositos, como que no tienen poder, porque ese es otro yo que nosotros tenemos, el yo del poder. Y cuando vemos algo como un niño, por ejemplo, pues lo catalogamos de cierta manera por el asunto de que supuestamente no tienen poder. Pero nosotros somos unos inconscientes porque el niño, a él poder tener ese 3% de conciencia libre, pues él sí goza de tener lo que es una autoconciencia. Nosotros somos los inconscientes que andamos durmiendo y fascinados con la vida. Entonces, el recién nacido nos ve a nosotros porque puede ver nuestra psicología, o sea, todos esos demonios que nosotros tenemos perversos, dentro de cada uno, pues él lo puede ver y puede ver ese estado de inconsciencia que nosotros tenemos, también puede ver esos yoes de crueldad que también habitan dentro de nosotros. Usualmente, por eso es que a veces nosotros vemos que cuando hay una persona que carga a un niño, o hasta uno mismo cuando viene a ver le ha pasado que carga a un niño y el niño está todo bien y cuando uno lo carga, por ejemplo, se pone a llorar. Y se pone a llorar muchísimo. Y no quiere, como que no quiere correr con uno y uno se queda, ay, pero ¿y por qué? Incluso hasta comienza a echarle cosas como el niño, diga, ay, pero este chamaquito, mira, tú eres más feo que yo, etcétera. O sea, porque obviamente uno se siente, el yo se siente ofendido y uno es inconsciente. Pero lo que pasa con esto de que el niño comienza a hacer este tipo de cosas, es porque él puede ver lo que son esos demonios que habitan dentro de nosotros o puede percibirlo. Y obviamente si uno tiene una psicología muy pesada y muy cargada, pues el niño va a poder percibir eso y no va a querer que un demonio como nosotros, porque nosotros somos los demonios, que lo estemos cargando, o que lo estemos ahogando, o que lo estemos manoseando, etcétera. Y que aparte de eso, ahí se mueven un sinnúmero de defectos psicológicos en el asunto, un sinnúmero de defectos psicológicos en ese proceso referente a los que son los niños. Entonces, los yoes, como vemos aquí, tratan de reincorporarse
en lo que es el infante. O sea, tratan por donde sea de metérsele a lo que es el niño. Pero como este no ha fabricado la personalidad, obviamente ellos no van a poder entrarse, o sea, dentro de la psicología del niño. Sin embargo, muchas veces los niños se ponen a llorar porque comienzan a ver esos mismos yoes que le pertenecen a ellos, que lo han creado, y eso les asusta. Eso también lo hemos visto, que a veces los niños se ponen a llorar, ya sea porque no, uno dice, ah, no, llorando por nada, porque ya comió, estaba durmiendo, se despertó a llorar. Pero es porque esos yoes comienzan a jucharlo y a rondarle por todo el alrededor de ellos, porque quieren entrarse ahí, quieren destruir, quieren corromper esa esencia que hay ahí. Pero sin embargo todavía no lo pueden hacer. Entonces, nosotros los adultos no entendemos cuando pasan este tipo de situación, porque somos seres inconscientes, obviamente, y creemos que es al revés, que es el niño el que es inconsciente. Tenemos que reflexionar bastante en eso, porque de segurito que muchos de nosotros hemos actuado equivocadamente referente a ese asunto. Sin embargo, ¿qué pasa? Cuando este niño va creciendo, se le va formando lo que es su nueva personalidad, dependiendo de su diseño electropsíquico con el cual este haya venido, y los yoes obviamente comienzan a ir reincorporándose. Los yoes ya vienen de existencias pasadas, es decir, que un defecto psicológico puede tener millones, cuando viene a ver de años o algo así, y van penetrando poco a poco en el cuerpo del infante. Aquí vemos que todavía no tiene los yoes totalmente penetrados, pero cuando el niño ya va creciendo, que tiene unos 8, 9 años, ya esa esencia va siendo atrapada por los distintos defectos psicológicos. Ya cuando comienza a ser un adolescente y adulto, la esencia es atrapada por completo. Y lo único que queda libre es el 3% de conciencia, que no puede ser atrapada por el defecto psicológico. Entonces, cuando ya todos los yoes se han reincorporado en el adulto, ya nosotros vemos como a ese niño que tenía esa belleza, esa inocencia, que emanaba como esa armonía, inmediatamente va su vibración o va cambiando y se le va desarrollando toda esa fealdad interior que obviamente provienen de los defectos. Y obviamente, pues valga la redundancia, se va convirtiendo en uno de nosotros aquí que estamos aquí presentes, adultos, degenerados, perversos, abusivos, que andamos por la vida queriendo culpar a otros de las situaciones que nos pasan. Y se va volviendo una persona inconsciente, un zombie en la sociedad, tal cual como somos nosotros ahora. Un punto que también tenemos que tocar en esta conferencia referente a las dos conciencias es que cuando nosotros morimos, tres cosas van al sepulcro. La primera es el cuerpo físico. Este cuerpo físico pues se va desgastando, referente a que vayan pasando los días, y va desapareciendo poco a poco. También está lo que es el fondo vital orgánico, ya nosotros vimos la conferencia de los 7 cuerpos, donde se habla del cuerpo vital. Este fondo vital va desapareciendo conforme el cuerpo físico se vaya desvaneciendo. Y también está lo que es la falsa personalidad. Entonces, el fondo vital, si nosotros fuéramos clarividentes, nosotros lo veríamos así, como si fuera un fantasma, que se va desintegrando poco a poco al lado de la tumba, como se dice aquí, a medida que el cuerpo físico pues también se va desintegrando. La personalidad también se vería como si fuera un fantasma. La personalidad es ese tan famoso fantasma que nosotros vemos cuando se muere alguien. Ay, que fulanito vino a visitarme y mira, se murió.
Ah, que yo me soñé con fulanito. Ah, que mira, fulanito lo vi en mi casa y pasó de largo, se murió, etcétera. Eso es lo que nosotros vemos. Ese famoso fantasma que siempre se menciona en los velorios, en los barrios, etcétera, es la falsa personalidad. Ese es el subconsciente o el infraconsciente del muerto que entra y sale del sepulcro cada vez que quiere. O sea, la personalidad anda por ahí rondando cada vez que quiere, moviéndose a voluntad. Y esta personalidad se alimenta cada vez que los dolientes, o sea, del muerto, los familiares y eso, por ejemplo, le llevan flores o comienzan a recordar al muerto o a mencionar a la persona, etcétera. Mientras más la familia vaya recordando al muerto, más se va alimentando la personalidad. La personalidad se alimenta de toda esa energía que la otra persona le está dando a eso que cree conocer. Porque lo que en sí nosotros conocemos de alguien es su falsa personalidad. Nosotros no conocemos al ser de esa persona. Nosotros creemos que conocemos a una persona, pero lo que estamos conociendo o con lo que estamos interactuando es con sus egos, con esa falsa personalidad que lo caracterizó en esta existencia. Entonces, esa misma falsa personalidad se va alimentando a través del tiempo. Por eso es importante que nosotros dejemos de recordar a los muertos. También hemos visto ciertas conferencias de retorno y recurrencia, creo, y en dado caso de que no, la veremos más adelante, donde se habla a fondo de estos temas. Entonces, esta personalidad se va a disolver se va a disolver muy lentamente y cuando ya la familia o los amigos dejen de recordar a la persona. Porque si le estamos dando alimento a la persona, lamentablemente va a tardar más tiempo en disolverse y va a andar por ahí como si fuera un muertecito visitando a todo el mundo. Cuando se termina de disolver por completo lo que es la falsa personalidad, pues esta se convierte en polvoreada cósmica, es decir, ya no existen. No existe en esta existencia, porque después ya que pasa este proceso, pues el ego existe mucho más allá. Si a la persona le queda todavía otra existencia, otra vida de las 108, etcétera, pues obviamente que sus defectos psicológicos van a volver y se van a volver a reincorporar en esa esencia, como es el ejemplo del niño que vimos. Sin embargo, el ego llega a un punto donde también es eliminado a través de la muerte segunda. Y lo único que queda, que es lo único real en nosotros, es la conciencia. La conciencia es lo único que es eterno, porque el cuerpo físico, la personalidad, el defecto psicológico, tarde o temprano es eliminado. Es eliminado por las buenas, a través de nosotros hacer nuestro trabajo de muerte psicológica, o por las malas, a través de nosotros pasar por las infradimensiones. Entonces, resulta lamentable que cada vez que nosotros pues nacemos o retornamos a este mundo, a esta existencia, nuestra conciencia sea embotellada por los defectos psicológicos. Pero eso va a seguir y seguir y seguir hasta que nosotros decidamos un día pues parar ese proceso y decidamos autorrealizarnos, que es lo que buscamos con estas conferencias. Poder tener las prácticas, las herramientas para el despertar de nuestra conciencia. Entonces, ya nosotros viendo esa introducción referente a los defectos psicológicos, etcétera, y la conciencia, o esa conciencia objetiva y subjetiva, nosotros vamos a tener en cuenta que hay que hacer dos trabajos. El primer trabajo es nosotros despertar ese 3% de conciencia objetiva que tenemos, que es ese 3% que el defecto psicológico pues no puede atrapar. Ese 3% de conciencia, aunque nosotros lo tenemos y el defecto psicológico no lo puede atrapar, pues está dormido dentro de nosotros, porque hasta ahora es que estamos descubriendo que existe esa capacidad dentro de sí. Obviamente, como no lo hemos utilizado ni nada por el estilo, pues está dormido y hay que despertarlo. ¿Y cómo se despierta este 3% de conciencia objetiva? Bueno, a través de la muerte psicológica.
Para nosotros poder despertar este 3% de conciencia, tenemos que iniciar el trabajo de los 3 factores de la revolución de la conciencia. ¿Cuál es ese trabajo? Bueno, morir psicológicamente. ¿Cómo se muere? De la siguiente manera. Nosotros estamos en autoobservación. ¿Qué es la autoobservación? Bueno, dirigir nuestra atención hacia nuestro mundo interior. Es nosotros estar aquí y ahora, siendo consciente absolutamente de todo. Y cuando nos quiera llegar, por ejemplo, un pensamiento, ya sea de que, ay, dejé la ropa lavando, nosotros lo eliminamos. Madre Divina, mátame este yo. Imaginamos que la Madre Divina lo elimina. Cuando nosotros queremos, por ejemplo, pelear con alguien, que sentimos como esas ganas, así, ese fuego de desahogarnos y pelear, por ejemplo, con nuestra pareja o con nuestros compañeros o con nuestros jefes, estamos en autoobservación y vemos todo eso que se nos está moviendo dentro de sí y a cada una de esas cosas le damos muerte psicológica. Por ejemplo, si vemos que ahí en la emoción se está moviendo como ese fuego de que quiere salir y decir algo, pues nos concentramos en nuestro centro emocional y le decimos a la madre que nos elimine ese defecto. Madre Divina, mátame este yo. Si, por ejemplo, vemos esas ansias que tenemos de que estamos apretando la mano o que estamos moviendo un pie demasiado incómodos o queremos como ir hacia allá y decir algo, etcétera, pues eliminamos cada una de esas cosas. Le decimos, Madre Divina, mátame estas ansias, Madre Divina, mátame estas ganas de querer ir a pelearle a la otra persona, Madre Divina, mátame esta sensación que siento en ese centro instintivo de querer actuar de esa manera como si uno fuera un animalito. Si nosotros, por ejemplo, comenzamos a formular pensamientos, ya sea hacia esa misma persona o a cualquier evento que nos pase de la vida, tanto nosotros solos o acompañados se manifiestan defectos. Solos, usualmente siempre hay un pensamiento dentro de nuestra psicología. Entonces, como nosotros vamos a estar en autoobservación, vamos a matar todos esos pensamientos. Si también ocurre alguna sensación, ya sea, por ejemplo, de deseo, de adulterio, etcétera, también eliminamos todo eso. Si nos ocurre, por ejemplo, alguna impresión de que, uy, sentí como algo detrás mío y como que se manifiesta como ese yo del miedo, inmediatamente eliminamos esa sensación. O sea, inmediatamente le decimos a la madre, madre mía, mátame este yo del miedo. O sea, ¿por qué razón yo estoy así? Y todo eso que se nos manifiesta estando sola, lo vamos a eliminar. Si tenemos una canción en la cabeza, si tenemos una charla interna, ya sea que estamos futurizando, que estamos, por ejemplo, recordando cosas que vivimos, todo eso lo eliminamos, porque todo eso es el defecto psicológico, que no nos quiere dejarse entrar aquí. Y si nosotros estamos, por ejemplo, que nos está pasando algún evento con alguna persona acompañados, tenemos que también estar en autoobservación. Observar todas esas cosas que nosotros queremos hacer, que queremos decir, que estamos pensando, que estamos sintiendo. Si nos pasa algún evento con alguien que también, que puede ser que estemos peleando con esa persona o que, por ejemplo, nos enojemos con esa persona, que pase, por poner un ejemplo, la vecina o el vecino y que uno como que se le mueva ese instinto sexual, inmediatamente uno se da cuenta si está autoobservándose, es decir, si tiene su atención hacia su mundo interior. Uno se da cuenta, pero se movió, por ejemplo, el órgano sexual, madre mía, máteme ese yo, madre divina, máteme esa sensación que ocurrió ahí. Madre divina, mátame esa impresión, porque si nosotros dejamos pasar todo eso, que es nuestro gimnasio para nosotros poder liberar la conciencia, pues no estamos en nada. Los 3 factores de la revolución de la conciencia son muy importantes. Sin embargo, la muerte psicológica es lo que nos va a ayudar para nosotros poder liberar la conciencia. Si nosotros no liberamos conciencia, no, ¿con qué vamos? O sea, ¿con qué nosotros vamos a poder despertar si no liberamos conciencia? Entonces, la muerte psicológica tiene que ser como nuestro mejor amigo.
Nuestro mejor amigo tiene que ser la muerte. Estoy aquí, estoy sentada, tranquila, serena. Estoy sintiendo mi corazón, sintiendo el aire que entra y sale. Estoy viendo esta conferencia. Si me llega un pensamiento de que hay que, por ejemplo, ir a hacer compra, yo elimino ese pensamiento. Madre divina, elimíneme ese pensamiento. Porque yo estoy aquí ahora, o sea, yo tengo mi conciencia en esto, en una sola cosa. Mi conciencia ahora mismo está viendo esta conferencia para luego ponerla en práctica. Entonces, elimino ese pensamiento y sigo en lo mío. Estoy centrada, tranquila, estoy viendo la conferencia, relajada, estoy viviendo, estoy en el aquí y el ahora. Tranquila, que todo está bien, o tranquilo, en dado caso de los chicos. Entonces, todo lo que llegue, o sea, si tal vez me identifiqué con algo que dijeron, o si me llegó un recuerdo, ya sea de una ex relación, o que de la vecina que estaba chismeando, si me puse ahí en el Facebook a comenzar a ver cosas y se obtuvo una impresión y se activó el órgano sexual, todas esas cosas las vamos a ir eliminando. Eso es la muerte psicológica, centrar nuestra atención en nuestro mundo interior y verificar nuestros 5 centros inferiores. ¿Qué nosotros qué estamos haciendo? ¿Qué estamos sintiendo? ¿Qué estamos pensando? ¿Qué se nos está moviendo en el órgano sexual? ¿Qué nosotros queremos hacer instintivamente? O sea, ver esos 5 centros inferiores. Y a todo lo que se mueva ahí, eliminarlo, sin piedad. Entonces, luego de la parte de la muerte psicológica, nosotros vamos a poder despertar la conciencia con el nacimiento espiritual. Ya esta práctica la hemos visto, es la práctica de suprasexo, que se hace entre un hombre y una mujer para subir la energía por todo el canal medular o por toda la columna vertebral hacia el entrecejo y así poder crear los cuerpos existenciales del ser. Y esas chispitas que nosotros hayamos liberado en el día a día, porque es un trabajo de todos los días, con la muerte psicológica, la muerte en marcha, la muerte reflexiva, etcétera, va poco a poco, a través de la práctica del nacimiento espiritual y de la voluntad del Padre, irse condensando para ayudarnos a nosotros a crear esos cuerpos existenciales del ser. El tercer factor, no menos importante, es el sacrificio por la humanidad. Cuando ya uno comienza a comprobar este conocimiento y se da cuenta de que sí es real, cuando uno lo pone en práctica y no lo deja en teoría, no se lo deja al ego, sino que comienza a hacerlo, que es de la conciencia, el factor hacer, o sea, amor consciente, que sería ese se desarrolla a través de las obras, nosotros vamos a comenzar a darle este conocimiento a las demás personas. Yo estoy aquí dándole este conocimiento porque yo he podido ver un cambio en mí, porque yo he podido comprobar y por eso estoy aquí, impartiéndole este conocimiento y haciendo la obra de mi padre. Por esa razón yo estoy aquí. Entonces, cuando uno comienza a experimentar eso, uno se da cuenta de que sí, de que todo el mundo lo necesita y uno comienza a experimentar que no hay mayor acción de amor que uno entregarle este conocimiento a las demás personas. Entonces, a través de los 3 factores de la revolución de la conciencia, nosotros vamos a poder liberar o, bueno, despertar ese 3% de conciencia que tenemos. Otro punto muy importante es que tenemos que transferir el centro de gravedad que actualmente tenemos centrado en la personalidad nuevamente a la conciencia. Nosotros andamos identificados con nuestra personalidad, con el Instagram, con el Facebook, con las redes sociales, con la familia, con los amigos, con los hijos, etcétera. O sea, andamos totalmente en personalidad, con la ropa, con las fiestas, con Año Nuevo, con Año Viejo, etcétera. Entonces, muchas veces andamos más en el día en el centro de gravedad de la personalidad que en el de la conciencia. Entonces, poco a poco, con la misma muerte psicológica, nosotros vamos a ir transfiriendo ese centro de gravedad hacia nuestra conciencia. Y ya nosotros vamos a estar más centrados en el despertar de la misma conciencia. También tenemos que salir de la fascinación en la que nos puso nuestra propia personalidad, porque a nosotros estar girando constantemente en la personalidad, pues comenzamos a fascinarnos absolutamente con todo, con todas las cosas que existen en el mundo. Entonces nos comenzamos a fascinar con la crítica,
con el chisme, con los vecinos, con el barrio, con el estudio. Con todo ese tipo de cosas nos comenzamos a fascinar y poco a poco fuimos sacando las cosas del ser. Y nada más nos acordamos del ser o de Dios cuando, no, cuando tenemos, por ejemplo, un ataque o alguna crisis existencial, nada más ahí, pero cuando ya uno se repone, comienza de nuevo a sacar las cosas del ser. Pero no es así como se hace este trabajo. Este trabajo es un trabajo serio, hay que ponerse en serio en esto, es un trabajo que hay que tener disciplina, constancia para nosotros en realidad hacerlo. Y hay que hacer mucho sacrificio. Entonces, cuando nosotros comenzamos a practicar la muerte psicológica, vamos a volver a ser como niños, vamos a poder emanar esa armonía, esa belleza que tenía ese infante, ese recién nacido del cual nosotros hablamos eh, en esta conferencia. O sea, vamos a poder comenzar a ser como niños, vamos a poder hacer puro, puro de corazón, de verdad. Otro punto que tenemos que tocar es cómo nosotros vamos a liberar y despertar el 97% de conciencia subjetiva, que es aquí donde están todos los yoes. ¿Cuál es la solución para esto? Bueno, la muerte psicológica. Lo que nosotros tenemos que hacer para poder liberar y despertar ese 97% de su conciencia es morir. También nosotros tenemos que saber que en ese 97% de su conciencia existen diferentes niveles de maldad del yo psicológico. Al principio nosotros comenzamos como eliminando los yoes que son más notorios, que son más bruticos, por poner así. Y luego, poco a poco, que nosotros vamos eliminando y sacando, rescatando esas esencias, esas chispitas, nosotros vamos a poder pues profundizar más en diferentes capas del mismo defecto. Vamos a tener más voluntad, más fuerza para poder hacerlo, pero también el trabajo va a ser más arduo. Sin embargo, todas y cada una de las cosas que a nosotros nos ponen es porque nosotros podemos superarlas, porque tenemos la voluntad, la fuerza para hacerlo. Entonces, nosotros tenemos que despertar ese 97% de su conciencia para poder rescatar o liberar esa conciencia en sí. Porque si nosotros nos ponemos a observar, somos unas personas materialistas y subjetivos en todo. Subjetivo es que yo creo lo que yo creo, valga la redundancia, o sea, lo mío, lo del yo. O sea, nosotros no vemos más allá de nuestros defectos, más allá de nuestro punto de vista, más allá de esa autoconsideración que no tenemos o de esa autosimpatía. Sin embargo, la conciencia sí ve más allá. La conciencia objetiva sí ve lo que es real, o sea, sí ve lo que en realidad está pasando, porque es objetiva, no está sustentada al defecto psicológico, sino que esta es lo verdadero en nosotros y lo verdadero en todo lo que existe en el universo. Porque nada más no es aquí que se está haciendo este trabajo del despertar de la conciencia. Y el despertar de la conciencia es real. Porque a veces vemos en las redes sociales, como ya comentamos, que ese famoso despertar de la conciencia lo que está haciendo es alimentando el efecto psicológico. Otro punto que tenemos que tomar en cuenta es que si nosotros despertamos sin morir psicológicamente, lo que vamos a hacer es despertar en el mal. Despertar en el mal es que nuestros defectos psicológicos van a tomar este conocimiento y se van a volver literalmente uno demonio. Unos magos negros o unos hanamusen, que es una conferencia muy interesante que vamos a ver más adelante. Y vamos a volvernos más perversos y más dañinos hacia nosotros mismos y hacia las demás personas. Pero ¿cómo nosotros despertamos o liberamos ese 97% de conciencia? Bueno, a través de la autoobservación, que ya comentamos, para nosotros poder descubrir los diferentes defectos que se nos manifiestan en nuestra psicología, tenemos que autoobservarnos, dirigir nuestra atención a nuestro corazón, a nuestro mundo interior.
Entonces, cuando tengamos esa atención dirigida a nuestro mundo interior, sea lo que sea que se nos mueva, donde sea, inmediatamente lo vamos a juzgar. O sea, vamos a comprender de que es un defecto psicológico. Ponemos otro ejemplo. Si estamos aquí en casa con la familia y estamos, por ejemplo, fregando la loza y llega un hermano de nosotros y nos tira ahí unos cuantos platos más en el fregadero donde ya nosotros ya hemos terminado de fregar, obviamente que se nos van a mover unos yoes. Ese yo de la intolerancia, yo es de la ira, yo es de la misma autocompasión, de la autosimpatía, porque uno va a decir, pero ¿cómo este viene y me tira esos platos ahí? Pero no está viendo que yo estoy terminando de fregar ahora. Ah, pero yo soy la chopa de esta casa entonces. Y van a surgir un sinnúmero de pensamientos, deseos, y esos pensamientos van a generar una emoción donde uno va a sentir desagrado hacia la otra persona, va a querer como decirle su par de cosas a la otra persona, incluso se va a autoconsiderar, yo soy la única que hago todo el oficio de esta casa. O incluso van a surgir escenas en las cuales uno le va a, cuando viene a ver se va a imaginar que le está dando con el mismo plato a la otra persona, donde surgen yoes de asesinatos, de homicidios, etcétera. Entonces todo eso que uno va viendo, que ese calentón de la sangre le sube para arriba, toda esa ira, esa frustración, etcétera. Esos mismos yoes de pereza que son que fregaron porque era obligado fregar, porque si no habían fregado, que se manifiestan ahí mismo a través conjugado de la ira y todo por el estilo, es que nosotros tenemos que observar. O sea, todo ese tipo de cosas lo tenemos que observar y eliminarlos. Entonces, lo enjuiciamos, vemos que un defecto es, madre mía, pero mátame este yo homicida que yo tengo porque yo le quería dar con el plato a este muchacho en la cabeza. Lo mato a ese defecto. Madre divina, pero mátame ese calentón que siento así en el cuerpo, la sangre que me arde también. Me imagino que la madre quema todo eso así en el cuerpo. Madre divina, pero mátame ese pensamiento de querer, de querer decirle un par de cosas a esa persona, o sea, en el cual uno está insultando a esa persona, etcétera. Mátame también estas ganas, este deseo de querer hablarle o pegarle, todo ese tipo de cosas. Uno incluso muchas veces con ataques de ira siente que todo el cuerpo se tensiona, siente la tensión en el cuerpo. Entonces, donde uno vea todo ese tipo de tensión, ya sea en los hombros, en las manos, la cara, se le frunce el ceño y todo eso, uno lo va eliminando. Madre mía, mátame este ceño fruncido. O sea, uno se lo dice con sus palabras, la madre sabe lo que es y lo va a eliminar. Uno se enfoca en lo que uno quiere, en donde uno vio o sintió que se le expresó el defecto y lo va matando todo. Entonces nosotros tenemos que volver a ser como niños. Volvemos a mencionarlo, o sea, a ser puros, a ser conscientes, a irradiar esa belleza que proviene del ser, a esparcir el amor por todo el mundo y a respetar el libre albedrío de las demás personas. Tenemos que desaprender para volver a aprender a través de la conciencia. Entonces, ya para terminar, los dejamos con esta frase que dice, es urgente nosotros transformar el subconsciente en consciente. Si tienen alguna pregunta o duda, lo dejan ahí en el comentario. Yo lo voy a ir revisando ahora, aquí mismo. Entonces, vamos a ver las dudas o preguntas que tengan. Bueno, saludamos a Jennifer, que está aquí con nosotros, a Víctor, a Regina, a Yadira, a Victoria Marte. Saludamos a Juan Carlos, a Yameli, a Ana Wilda, a Melissa, a Arling. Saludamos a Hugo por igual. Y bueno, aquí vemos una pregunta de Jennifer.
nos dice, los animales ven esas cosas feas de nuestro alrededor, ya que se asustan mucho. Sí, Jennifer, los animales pueden percibir incluso nuestro nivel vibracional y por eso que hay veces que uno ve ciertos animales que no quieren, por ejemplo, acercársele a una persona o que le tienen miedo o que incluso le ha pasado situación con esa misma persona y no quieren pues estar al lado de esa persona. Los animales, todos, la mayoría pueden sentir nuestras vibraciones y obviamente esas vibraciones son determinadas por esa carga psicológica que nosotros tenemos, o sea, por esos defectos psicológicos que habitan dentro de nosotros. Ok, Melissa nos dice, siempre me pasa que cuando más me interesa y atención pongo me da sueño. Voy a tener que trabajar esa parte para matar ese yo del sueño. Así es, Melissa. Hay que trabajar ese yo del sueño. También a veces uno está haciendo alguna práctica y de un momento a otro comienza a bostezar o comienza a manifestarse ese yo del sueño y cuando viene a ver termina uno ahí rendido. Pero es el yo, el defecto psicológico que no quiere que uno pues haga la práctica o no quiere que uno vea la conferencia, etcétera. Entonces lo que uno tiene que tratar de observar todas esas sensaciones que va produciendo ese defecto en nuestro cuerpo, por ejemplo, como ese estado como de relajación, ese estado como de pesadez en el cuerpo, ese estado de que los ojos se le van como a uno cerrando. También el yo del sueño le provoca como un cierto cansancio, como así como sumamente, como ligero, pero como allá, como de sueño, no sé cómo explicártelo. Yo misma he tenido que trabajar ese defecto. Entonces uno va viendo todo eso y le va pidiendo a la madre que se lo elimine. Y funciona bastante también. Jennifer nos dice, las apariciones físicas como congestión nasal puede ser un defecto por eliminar. Las apariciones. Puede ser, Jennifer, pero también puede ser que eso sea, o sea, que sea fisiológico. Hay que verificar o que si esto se tiene, el asunto de la congestión nasal siempre, por ejemplo, todos los días, o se sufre de asma, etcétera, también puede ser por asuntos de karma y así por el estilo. Fabricio nos dice muchas gracias, importante tema, muchas gracias a la orden, si tienen cualquier pregunta también me dejan saber. Jennifer nos dice, a mí me pasa ese sueño cada vez que los veo ustedes. Sí, ese yo del sueño es increíble, pero muerte psicológica para él, uno tiene que estar en modo guerra. Sea lo que sea que llegue, muerte, no importa de dónde venga, de qué, si uno ya lo vio y se da cuenta que es un defecto, muerte. Esa es la muerte en marcha, estoy en constante autoobservación. Si veo que estoy moviendo mucho un pie, madre mía, mátame ese yo que se está manifestando ahí en el pie, porque me está gastando energía. O sea, eso no es del ser. Se supone que yo tengo que ahorrar la energía. Si veo un defecto psicológico que anda por ahí entrando la nariz donde no debe, o chismeando, o criticando, o pensando, todo eso no lo va eliminando. O sea, eso es modo muerte 24/7, como dicen aquí. Así que ya saben, modo batalla. Cualquier cosa estamos a su servicio. Lo invitamos a la siguiente conferencia que va a ser el día jueves. Se llama Criaturas Mecánicas. Es una muy importante conferencia que nos va a nosotros poder ayudar a entender muchísimas cosas. Así que ya saben, estamos a la orden. Nos vemos en la próxima.